Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un tipo de suplemento de quinta edición, pero no vamos a hablar de ID, no vamos a hablar de Vampiro, la Mascarada, vamos a hablar de Fall of London, que es un poco atípico dentro de lo que es la línea Vampiro. Vampiro normalmente no suele tener muchas aventuras, de hecho ya incluso las aventuras, creo que tenía más aventuras, lo que sería primera edición y casi segunda edición, que luego las ediciones posteriores, principalmente porque una de las cosas que se caracteriza Vampiro es de tener campañas sandbox, que realmente Vampiro es más de ir haciéndote tú tu propia aventura, más que tener partidas más o menos dirigidas, a pesar de que hay algunas bastante conocidas como las Crónicas de Jovan y las Crónicas de Transilvania. Siempre tienen un tono en el cual, más que detallarte escenas y cosas que van de un punto A a un punto B de una manera bastante encarrilada y bastante lineal. Siempre más o menos lo que te suelen decir es que te suelen dar un entorno con cosas que pasan. Esta es un poco atípica en este sentido porque aquí sí que pasa, sí que hay algunas cosas que son un poco más dirigidas, a pesar de que sigue manteniendo más o menos lo que sería el tono de ir dejando que los jugadores vayan haciendo. Con algunas salvedades. Una de las salvedades es que esta historia, la historia de la queda de Londres, es un poco histórica. Me refiero a histórica respecto a cómo estamos ahora, porque está ambientada en el año 2012. Lo cual significa que hay ciertas cosas que pasan en los libros básicos de Vampiro Quinta Edición que aquí todavía no han pasado. Lo cual significa que, evidentemente, los jugadores pueden tener un poquito de conocimiento de causa si han jugado anteriormente a Vampiro y saber un poco de lo que va a lo que se van a enfrentar. Y evidentemente, como esto es canal de spoiler, pues voy a hacer una advertencia de que, evidentemente, si vais a jugar esta aventura o vuestro máster, vuestro narrador, como se suele llamar en Vampiro, os lo quiere hacer, evidentemente no continuéis viendo este vídeo porque os podéis spoilear bastante. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el contenido a partir de aquí. El contenido de Fall of London está centrado en personajes pregenerados. De hecho, podemos generar nuestros propios personajes, aunque está diseñado para unos 5 personajes que vienen dentro del propio libro, que son una especie de escogidos de Mithras. Mithras, una especie que es un vampiro de cuarta generación que había sido príncipe de Londres, que tiene ciertas capacidades que le hacen pensar que es como una especie de divinidad. Y que en lo que sería todo lo que sería el fondo del mundo de tinieblas ha tenido sus más y sus menos. Ha sido príncipe, ha dejado de ser príncipe, ha desaparecido, ha resucitado a, me- a medio gas. Y aquí interpretamos a unos vampiros recién despertados que cuando entraron en su letargo debido a un accidente, eh, pues empezaron, bueno, cuando se echaron a dormir, Mitras era príncipe de Londres, cuando despertaron, Mitras estaba muerto. Qué cosas. Y tienen una misión en la cual tienen que rescatar una serie de artefactos a lo largo de Londres, a lo largo y ancho de Londres, para poder resucitar a su señor. No podríamos decir su señor oscuro porque es un sol radiante, teóricamente Mitras, pero es un poco de lo que va. Esta campaña es un poco atípica para lo que es vampiro, principalmente porque vamos a tener unos vampiros que no conocen ni la mitad de su trasfondo, no tienen puntos de trasfondo, ninguna de las fichas tiene puntos de trasfondo, y tienen un nivel de poder que, a pesar de que se puede inducir que puedan ser relativamente poderosos, en realidad van de una manera bastante nueva. De hecho, las primeras sesiones tienen una cierta curiosidad de el choque de la modernidad, de cosas como smartphones y todo lo que sería la tecnología más o menos moderna, porque estos personajes entraron en letargo aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial con respecto a todo lo que estaba sucediendo en Londres. Además, lo que son sus recuerdos están como ligeramente confundidos debido a un ritual al cual se sometieron antes de entrar en letargo, porque el letargo fue voluntario, a pesar de que luego nadie les despertara, y no recuerdan gran parte de su pasado. Eso significa que se van a recordar gran parte de su pasado a través de flashbacks y memorias. De hecho, es una de las cosas que me mete un poco de conflicto con Fall of London, que es que abusa de la mecánica de flashbacks. De hecho, hay muchos lugares dentro de la aventura donde los jugadores van a estar tan tranquilos, se van a encontrar con algo que están buscando, normalmente personajes,
y se van a encontrar con que tienen un flashback. Al principio los flashbacks son más o menos lógicos porque son flashbacks donde podrían haber estado ellos, pero en algunos casos se meten en flashbacks de los PNJs con los cuales se están encontrando. Y hecho, hay un punto muy gracioso que a mí me resulta muy gracioso, en el cual uno de los PNJs con los cuales tienen un flashback lo utiliza de manera ofensiva contra ellos, cosa que es bastante esperpéntico. La justificación que te dan es que los flashbacks en realidad forman parte de un ritual los cultos mitraicos en los cuales hay una especie de vinculación de almas. Pero es muy pillado por los pelos, francamente. Además, el título de Fall of London viene de que está ambientada justo cuando la Segunda Inquisición hace sus ataques sobre Londres, lo cual significa que a medida que va a ir avanzando la trama, va a haber una cierta presencia de lo que serían los agentes de la Inquisición que se va a ir haciendo cada vez más opresiva. De hecho, hay un par de capítulos dentro de esta aventura donde van a haber literalmente batallas campales, si los jugadores quieren, evidentemente, y si no, van a correr. Defectos que tiene esta aventura, unos cuantos. Principalmente los personajes pregenerados algunas veces da la sensación de que están quizás mal hechos, principalmente porque tienen algunas disciplinas que no saben manejar, por ejemplo. No tienen habilidades que deberían tener, que se podría justificar como que las han perdido debido al letargo, pero a veces se vuelven bastante complicadas de llevar. La falta de trasfondos hace que se compliquen determinadas cosas muy sencillas como por ejemplo cazar, por ejemplo conseguir cosas, teniendo en cuenta de que además van a tener que intentar conseguir favores, información, en algunos casos incluso recursos. Eso puede complicar un poco todo lo que es la trama. Luego además hay a ciertas partes de la aventura que son muy insulares. Hay otras que asumen que los jugadores van a tener toda una serie de recursos o se van a buscar la vida. Cosa que puede hacer que ciertos masters de vampiro que tengan un poco menos tablas tengan problemas. Tengan problemas a la hora de hacer que la trama se vaya moviendo. A pesar de que el final es bastante abierto porque al final así que hay una elección, una serie de elecciones. Si tienes unos jugadores que sean más o menos pasivos, ya más o menos sabes por dónde van a ir los tiros. Otro tema es que hay bastante combate y solo hay uno o dos personajes que tengan capacidades de combate. Además del que el sistema de combate de quinta edición muchas veces favorece mucho los dados. Está mucho el tema de los dados en caso de que te encuentres con alguien de la Inquisición. Lo vas a notar, principalmente por un vampiro normal, teniendo en cuenta que las creaciones de personaje ahora están más o menos equilibradas para reflejar lo que serían personas normales. En cuanto te encuentras con un PNJ que estás hiper especializado, las diferencias son bastante notables. Y bueno, también hay un pequeño defecto que es que uno de los personajes generados es Ekata, lo cual significa que vais a necesitar a pesar de que hay un poder, que la verdad es que es un poco chorra y tampoco tiene mucha importancia para lo que sería el trasfondo de la aventura, sería casi recomendable que consiguierais el libro de Pulse of the Blood Gods, que es el libro donde aparecen los Ekata, que lo que serían los antiguos Capadocios, Eclairs de la Muerte y ese tipo de cosas. Otro consejo que os haría, pero entonces ya sí que tendríais que trabajar un poquito bastante sobre lo que hay dentro de Fall of London, es que quizás sería mejor que os hicierais los personajes junto con los jugadores. Eso sí, dejándoles claro que no van a tener trasfondos y darles unos pocos puntos más de disciplinas, haciendo un pequeño traspaso, lo cual equilibraría un poco lo que es la aventura con respecto a lo que se les pide, porque a veces se les pide un poco demasiado, a mi juicio. Y bueno, aquí tenemos Fall of London. La verdad es que es una aventura que está un poco mejor que, por ejemplo, otros ejemplos que tuve recientemente como Fall of the Camarilla, que lo encontré que era quizás demasiado dirigista, porque Fall of the Camarilla era muy de... ahora jugamos a 50 años, luego 50 años después jugamos otra partida. Esto es bastante más concentrado. Los capítulos además se pueden jugar, puedes jugar el tercer capítulo y luego jugar el segundo, dependiendo de los objetivos de los jugadores. Pero francamente lo que hay aquí es una especie de gincama mística, en la cual más o menos hacia el final tienes tú unas ciertas selecciones dependiendo de con quién hayas contactado, con quién hayas tratado.
Y evidentemente el final de Londres, como no, como no, estará en manos de los jugadores de una manera bastante clara, porque vuelve Mitras, no vuelve Mitras, qué pasa con la Inquisición, quién lo sabe. Eso lo tendréis que decidir vosotros y vuestros jugadores. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.